Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es el circuito que tengo sobre la mesa. Básicamente es un amplificador del tipo clase A. Es un amplificador de realimentación mixta, es decir, realimenta por emisor y por base. Esto tiene algunas cosas a favor y otras en contra, que vamos a ver en la teoría. Pero bueno, lo que estoy haciendo con este amplificador básicamente es utilizarlo para una etapa de RF. Lo que estoy haciendo es amplificar la etapa de entrada de un receptor de 40 metros en 7 MHz. Así que lo que vamos a hacer es analizar un poquito el circuito y después vamos a ir al laboratorio y vamos a ver cómo funciona este dispositivo, cómo se comporta versus la teoría. Bueno, vamos a hablar un poquito de la teoría de esto. Es un clase A de toda la vida que tiene retroalimentación, o sea, feedback mixto. Esto es porque realimenta por emisor y por base, pero por colector. Perdón. Ahí está. Bueno, ¿qué es esto básicamente? Bueno, nosotros tenemos un amplificador clásico, ¿no? El de toda la vida, que vamos a poner acá una asistencia para que sea más fácil. Este es el típico, que de hecho tengo un video muy viejo donde hablamos de este tipo de amplificador y lo medimos todo. Bueno, este es un típico amplificador que, bueno, nosotros calculamos la resistencia equivalente, amplificamos, tenemos la realimentación, el feedback por emisor y demás por la resistencia. Después tenemos otros, como puede ser este que también hice en su momento, que realimenta por colector con esta resistencia. Después tenemos híbridos, que no son híbridos, en realidad son configuraciones muy clásicas, pero todos tienen un porqué en la vida y no está hecho porque sí. Por ejemplo, en este caso, yo lo que voy a estar haciendo es este tipo de amplificador. Vamos a verlo en detalle. Después vamos a ir al CUX y lo vamos a simular, obviamente. Pero bueno, está bueno que lo analicen un poquito también. Y veamos por qué funciona así. Como pueden ver, tiene un par de cosas extra. Pero tenemos principalmente dos tipos de feedback. El de colector a base y el de emisor. Entonces tenemos dos tipos de fuente de polarización que generan ganancia. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema de este tipo... Bueno, vamos a ir con las cosas buenas primero, porque a mí me gusta hablar del problema. Pero bueno, una de las cosas que tiene buena este dispositivo son dos. Primero, la estabilidad en ganancia, o sea que es mucho más estable este tipo de configuración que solamente con colector o con emisor. También que trabaja muy bien con tensiones bajas. Yo en mi caso voy a alimentar todo con 5 volt. Como ya saben, trato de llevar todo a 5 volt porque es una tensión muy cómoda para trabajar. Por el USB, por las baterías o por lo que sea. Aunque dentro de poco hay que empezar a migrar a 3,6, 3,7. Así hacemos todo con baterías. Pero bueno, llegado el caso ustedes lo pueden calcular si quieren. Bueno, el problema la desventaja, una de las tantas que tiene, es que la ganancia no es muy alta. Pero a mí me interesa tener una ganancia enorme. En este caso no. ¿Por qué? Porque yo este amplificador lo voy a estar usando para trabajar en RF. Lo cual, yo lo que voy a hacer es tener alguna pequeña ganancia, algunos decibeles. En el orden de los 10 a los 15 o 16 dB de ganancia, yo ya estoy feliz. No necesito más. Recordemos que 3 dB es el doble, entonces vayan sumando las ganancias para darse una idea de lo que estamos hablando. Igual después lo vemos en el osciloscopio, todo y lo analizamos. Pero básicamente viene por ahí la mano. ¿Qué tiene esto? Bueno, que por ejemplo, al tener esta resistencia, ¿no? Que vamos a denominar RB1, porque esta podemos poner RB2. Al tener esta resistencia, lo que va a estar pasando, bueno, es que la ganancia que pasa a través de esta corriente que tenemos acá, ¿no? Recordemos una resistencia de base, esto va a generar una ganancia con el beta y todo. Se le denomina realimentación degenerativa. ¿Por qué? Porque cuando empieza a aumentar la corriente de emisor y de colector, se empieza a amplificar. A la vez que empieza a amplificar, aumenta la tensión en este punto y hace que la ganancia que estaba controlando la resistencia de base disminuya. Entonces es como que se estabiliza. Mientras uno aumenta la ganancia, el otro se la baja un poquito. De esa manera se le dice realimentación degenerativa, ¿no? Pero bueno, eso quiere decir que si aumenta la corriente de emisor, disminuye la de base. Ese es un tema. Otro tema a tener en cuenta que es parámetro de diseño. Por ejemplo, se los digo porque lo vamos a estar dando bola dentro de un rato. Es que, por ejemplo, la tensión que cae acá, la BNRE o la BE, podemos decir, porque tenemos BC, podemos tener BE y BB para ya empezar a hablar. Esto más o menos está alrededor del 10% de la tensión, ¿no? De BCC. O sea que lo que tiene que caer acá en tensión, más o menos, si yo hago 5 volts, son 500 milivolt por ahí.
tampoco es exacto, ¿no? Puede estar por ahí. Y otro tema a tener en cuenta que es la corriente de la resistencia 1, esta corriente que pasa por acá, tiene que ser aproximadamente el 10% de la corriente de colector, lo cual si pasan 10 mA por acá, esto debería ser 1 mA. Básicamente para tener una idea, después vamos a ver cómo lo medimos y todo, pero vamos a hablar un poquito de eso. Ahora sí vamos a meterle a los números, que es algo que yo entiendo que les interesa, así que vamos a ver eso. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que voy a hacer el transistor por acá, para que el modelo de polarización en continua, que es una de las cosas que nos interesa, lo voy a tratar de hacer chiquitito porque no quiero, por ejemplo, ocupar todo el pizarrón, porque después tengo que poner fórmulas. Obviamente volaron todos los capacitores que teníamos porque estamos en continua, estamos viendo la polarización, lo que viene a ser vías. Bueno, en este caso tenemos RB1, RB2, RE, RC. Esto es lo que tenemos. Tenemos una tensión en BC, una BE y una BB. Acá tenemos todo lo que necesitamos. Bueno, perdón, BCC. Esto es todo lo que tenemos. Ahora, como dato, tenemos que la corriente en RB1, que lo vimos hace 10 segundos, es el 10% de la IC. Está por hacer lo otro. Y que BCC son 5 volt. Entonces, lo primero que tenemos que calcular, yo voy a poner numeritos para que sea fácil, es la corriente de colector saturado. En base a esto vamos a sacar después la recta de carga. Entonces, todo esto son aproximaciones, ¿no? Que es la tensión de alimentación menos la tensión base emisor, como toda la vida. Todo esto sobre RC más RB1, ojo con esto, más RB2 en paralelo con RE. Digo ojo con esto porque en este caso RB1 y RB2, que es, pero no le pusimos parámetros, pero bueno, lo que estoy usando acá son 2K2, 1K, 47 ohms y 220 ohms. Lo voy leyendo, lo voy hablando mientras lo escribo por si no se lee bien, que por lo menos lo escuchen. Entonces, en este caso, R1 y RB2, que es 2K2 y 1K, o sea, 3K2, esto que está acá sería 3K2, en paralelo con una resistencia muy chica, 47, va a tender a la resistencia chica. Lo cual esto lo podríamos, de alguna manera muy mágica, desestimar. En realidad no deberíamos ponerlo, pero bueno, yo para los cálculos lo desestimo. Ustedes si lo quieren calcular porque están yendo al milímetro lo calculan. Pero yo lo voy a sacar. Entonces, las fórmulas nos va a quedar algo así. Nos va a quedar 5 volt menos 0,7. RC dijimos 220 más 47. Si yo calculo esta corriente nos da aproximadamente 17 mA. Recordemos que es la corriente máxima, ¿no? La que va a pasar cuando yo cierro el transistor. Perdón, 0,7 no, 0,3. Ahí está. Recordemos que es lo que va a pasar cuando yo tengo pegado el transistor. Nos va a dar unos 17 mA. Lo cual, vamos al punto 2. Si yo hago una recta de carga, ¿no? Donde tengo IC y BC. Entonces, lo que vamos a hacer es acá poner 5 volt, acá poner 17 mA, trazar esta recta. Y nosotros, ¿qué querríamos en la vida real? Donde todos seríamos muy felices, que el punto Q esté por acá. Porque de esa manera yo puedo moverme para cualquier lado y no lo llevo ni al corte ni a la saturación. No tengo recorte en la señal senoidal ni nada. Entonces yo quisiera eso. Para querer eso, mínimo pongo un punto, que serían 8,5 mA, ¿no? Que son la mitad. Es a lo que yo estimo llegar. Bueno, teniendo en cuenta eso, yo puedo venir acá al punto 3 y decir, bueno, si yo tengo la I en RB1, que la tenemos acá, que es el 10% de BCC, o sea, de IC, perdón, 10% de IC, que es 8,5 mA sobre 10, nos va a dar 850 microamperes. Tenemos la I en RB1. Ahora, voy a borrar un poco la recta de carga porque me está ocupando mucho pizarrón. Sí, necesito un pizarrón más grande, ya sé, todos me van a putear porque siempre digo lo mismo, pero bueno. Si vamos al punto 4, en el punto 4 lo que tenemos básicamente es el cálculo de BC, la tensión que tenemos en el colector. Para calcular la tensión que tenemos en el colector tenemos BCC menos la resistencia RC por la corriente de colector más la corriente
IB1. La corriente IB1 es la que pasa por acá, porque tenemos esas dos corrientes. Entonces, este BC nos va a quedar algo así como 5 volt menos 220, 8,5 mili más 850 micro. Esto nos debería dar algo así como 2,9 volt. Todo esto lo vamos a ver al simulador para que comprobemos los valores que están más o menos por ahí. Obviamente el simulador respecto de la realidad son cosas distintas, pero bueno, ustedes ya saben. 5. Teniendo en cuenta que la corriente de emisor es similar a la del colector, estoy teniendo muchos supuestos, ¿no? Se habrán dado cuenta, pero bueno, la verdad es que esto yo lo haría directamente en lo que viene a ser el simulador, pero también se los muestro porque entiendo que les gusta saber dónde salen las cosas. Tenemos la corriente IE por la RE, son datos. Tenemos que eran 8,5 mA por 47 ohms, aproximadamente 400 milivolts. Yo les dije al principio que la tensión acá debería ser 10 veces menos que la tensión BCC, que debería ser 500 milivolts, está en 400, no estamos tan mal. Podemos jugar con los valores, pero son valores normalizados. 47 ohms es un valor que lo encuentran en cualquier lado. Después tenemos otra ecuación más, que es la tensión colector-emisor, típica de toda la vida. La tenemos porque tenemos BC y tenemos B, o sea que sería BC menos BE, ¿no? Este punto menos este punto, es muy sencillo. Vendría a ser 2,9 menos 0,4 volt. Esto nos va a dar así como 2,5 volt. Y después tenemos la BB, que quería ver si se veía bien, sí. La BB, que viene a ser la tensión base emisor, que ya la estaremos conociendo, más la BE. Esto viene a ser los 0,7 volt de juntura, más 0,4, tenemos 1,1 volt. Y ahí tenemos 400 milivolts, 2,5, 1,1. Son valores que tenemos que ir más o menos recordando. Voy a borrar un poquito la parte de arriba porque esta fórmula me llevó mucho pizarrón. Así que vamos a volver, 7, vamos a ir al número 8, trato de hacerlo chiquito. Lo que tenemos es la RB1. Bueno, en este caso la RB1, si bien ustedes me van a decir que yo ya tengo un circuito moldeado, acá yo ya le puse un valor y todo, pero yo hasta entonces no la usé en ningún lado, la RB1, porque en la única fórmula que tenía, que era la de recién que acabo de borrar, que era la corriente de colector, yo R1 y R2 las desestimé. Y no lo hice porque sí, lo hice a propósito porque yo ahora me conviene también desestimarlo para poder calcularlo. Por ejemplo, RB1 es la tensión en RB1, que la tengo porque tengo BC y BB, puedo hacer una resta, y después sobre la I en RB1. Todo esto yo lo tengo, que son, dijimos, BC menos BB sobre I en RB1, viene a ser, dijimos 2,5, no, ¿cuánto era? 2,9 menos BB, que es 1,1 sobre 850 microamperes. Esto que está acá nos va a dar aproximadamente 2,16K, que yo le puse 2K2, está perfecto. De la misma manera podemos calcular RB2, que es la que va hacia abajo, tipo pull down, que viene a ser la tensión en BB por RB1 sobre BC menos BB. ¿De dónde sale esto? De un divisor resistivo. ¿Por qué? Porque yo acá tengo, en un divisor resistivo, tenemos dos resistencias, un BO, un BIN, R1, R2. ¿Qué viene a ser BI para mí? BI viene a ser BC. ¿Y qué viene a ser BO? Viene a ser BB. Entonces yo tengo un divisor resistivo. De ahí sale esta fórmula. O sea, no hay mucha ciencia. Hay que despejar un poquito, pero sale de ahí. Entonces tenemos 1,1 volt por 2,16K sobre 2,9 menos 1,1 volt. Y esto nos da algo como 1,32K. Yo le había puesto un K, podemos llevar 1,32, que vamos a ver ahora en la simulación. Con todos estos cálculos yo tengo la polarización, lo que viene a ser el bias de este circuito. Después hay una parte que está relacionada con la parte alterna, que son los parámetros híbridos, que podemos calcularlos también. No tenía pensado calcularlos, les voy a ser sincero. Pero bueno, vamos a hacer un calculito rápido porque no está de más y lo podemos tener en cuenta. Así que para aquellos que nunca lo vieron o sí lo vieron, nada, es un calculito de más. Igual vamos a ir a verlo ahora en el CUX también y después en el laboratorio. Pero está bueno también mencionarlo y ver cómo funciona.
Bueno, si recordamos los parámetros híbridos, nosotros teníamos esto que está acá, ¿no? Esto es el equivalente a un transistor, pero esa B no parecía una B, a un transistor BJT. Esta es la HIE, si recuerdan, esto equivale a IB por HFE, y acá tenemos lo que hacen estos circuitos. Si yo esto lo llevo el circuito original que tenía acá, en el emisor teníamos dos cosas. Teníamos una resistencia de emisor de 47 ohms y teníamos una resistencia con un capacitor de 10 ohms. En este caso el capacitor se va porque es alterna, lo cual es un cortocircuito para alterna, o sea, es un corto. Nos quedan dos resistencias en paralelo, que son dos resistencias en paralelo, no hay mucha ciencia. Y después, ojo con esto, porque el parámetro híbrido, cuando tenemos una realimentación mixta, cambia un poco. Si yo no tendría, por ejemplo, en esta configuración que vieron ustedes, si yo no tendría esta resistencia que tengo acá, esta de realimentación de colector a base, yo lo haría más fácil. Pero como tengo tanto de emisor como de base, de colector, tengo que hacerle algunas cosas. Por ejemplo, calcular la RFM, que tiene que estar de los dos lados. Porque si ustedes recuerdan el parámetro híbrido, solamente poníamos la de colector acá, la RC, pero como tengo esta también que está haciendo una influencia, la tengo que poner. Y de este lado lo que vamos a tener es la RB2. Y acá tenemos que viene a ser ZI y lo que viene a ser ZO. Yo ya sé para dónde va todo esto, porque yo ya obviamente el circuito lo probé y lo estoy usando en otras cosas. Entonces, esto obviamente no es que uno de la galera saca cosas. Pero lo que yo necesito, como a la entrada, si yo hago el bloque de esto, este es el amplificador de ganancia, no sé, 15 dB. Yo acá a la entrada voy a tener lo que viene a ser un filtro pasabanda y acá voy a tener una antena. Filtro pasabanda para la banda de 40 metros, que son 7 MHz. El amplificador que tiene que estar dentro de la banda de 7 MHz. Y a la salida lo que voy a tener es un mixer. Después tendré otro amplificador, no me importa. Y acá tendré un oscilador. Pero tengo un mixer. Entonces yo tengo que tomar esta señal que tengo acá de la antena, pasarla por un filtro que me atenúa, amplificarla a 15 dB, meterla en el mixer me vuelve a atenuar porque es un ring mixer, es pasivo, y después volver a amplificarla con otra cadena de RF, no me importa. Pero yo lo que no puedo dejar de pensar es que la antena tiene 50 ohms, que acá hay una impedancia, que acá hay otra impedancia, y acá viene un tema. Si uno hiciese las cosas de la manera purista, yo acá tendría 50 ohms en la entrada de lo que viene a ser el filtro, acá tendría 50 ohms, en el amplificador tendría 50 ohms, en todo tendría 50 ohms, pero por las tensiones que yo estoy manejando y por las corrientes que yo estoy manejando, esto que está acá va a terminar en un transformadorcito, ¿no? El filtro. Y esto que está acá es un ring mixer, que arranca con un transformadorcito también. Entonces, yo tengo la posibilidad de jugar con impedancias, porque si yo pongo una impedancia más alta, de repente la corriente es más baja, la tensión es más alta, me favorece la impedancia de entrada al amplificador, etc. Entonces yo voy a estar trabajando aproximadamente con 300 ohms de impedancia, podría ser 300 ohms también del otro lado, puede ser más, puede ser menos, no me importa. Pero yo puedo jugar con adaptaciones de impedancia cuando tengo transformadores, o sea, es posible. Si no, hay que hacer un matching pad, que lo vimos en otro video. Pero se puede hacer. Por eso lo traigo a colación, porque el amplificador no va a estar trabajando en 50 ohms, que igual podríamos llevarlo a 50 ohms si quisiéramos, pero en este caso no me interesa, la verdad, para nada. Entonces, yo tengo ZI, lo que es ZI viene a ser RB2, que está acá, en paralelo con RFM, que va a estar en paralelo con HIE, más este paralelo acá de RE. RE, yo hago este paralelo 47K con 10 ohm, me va a estar tendiendo a 10 ohm, o menos de 10 en realidad, porque tengo 10 ohm, paralelo con algo me lo va a bajar. Entonces ponemos que ZI es básicamente un K con 2K2 con este paralelo de 47 ohms. Con 10 ohms yo ya lo hice, me da 8,2 ohms. Y ZI me va a estar dando algo así como 350 ohms. Ahora, ZO es más fácil porque es la RFM en paralelo con lo que viene a ser RC. ZO viene a ser 2K2 con 220. ZO viene a ser unos 200 ohms. Lo cual tenemos una impedancia de entrada de 350
y una de salida de 200. En este caso no va a haber mucho problema, pero bueno, tengan en cuenta después qué es lo que van a tener conectado acá y qué es lo que van a tener conectado acá en el modelo del amplificador. Yo puedo tener conectado un transformador y adaptar con eso, o puedo tener conectado una red resistiva que me va a tener pérdidas en decibeles, que también puedo adaptar con eso, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Otro tema a tener en cuenta es la RFM, que tengo tanto acá y acá, que en realidad yo la calculé recién de manera muy rápida, porque ya la calculé, pero la RFM viene también ligada, o sea, no es que la RFM es la resistencia de 2K2 que tengo acá, esto no es RFM. RFM viene dada por la ganancia, por un montón de cosas del transistor, que más o menos por casualidad me dio 2,2K similar, por eso lo redondeé, pero podría dar distinto, tengan en cuenta eso. Así que teniendo en cuenta esto, podemos ir ahora a lo que es el CUX y analizar un poquito el circuito. Bueno, acá estamos en la computadora, como podemos ver. Lo que tenemos básicamente es las resistencias que habíamos visto en la parte teórica. Yo acá lo que hice fue poner doble simulación. Por ejemplo, podemos poner esta simulación que es para parámetros de dispersión, donde ponemos puertos directamente de impedancia de 50 ohm. Tengan en cuenta que lo calculamos para trabajar en 300 ohm más o menos. Y acá tenemos el otro puerto. Si yo lo corro así como está, solamente voy a ejecutar parámetros de simulación, o sea, parámetros de dispersión, que como se puede ver con la herramienta esta que está acá, yo puedo cancelar o no, es como si estuviese apagando el circuito o no. Lo cual yo puedo darle acá, y lo que me está generando, el Smith no me interesa por ahora, es, bueno, S11 y S21, el S11 tampoco me estaría importando por ahora, así que vamos a dejar este, que magnificamos un poco, y en 7 MHz... nos da unos 13 decibeles básicamente, que ahora tenemos que ir a ver al laboratorio qué es lo que realmente nos da, pero bueno, tenemos 13 dB en S11 para 50 ohms, ojo. Ahora, si yo, por ejemplo, vengo acá y cancelo la simulación y pongo el transitorio, acá puedo sacar los puertos, poner las resistencias con el generador. Yo vengo acá, le doy otra vez y obviamente el gráfico me está buscando parámetros ese, así que lo borro. Pero ahora lo que voy a hacer es poner la entrada y la salida una vez sola. Ahí está. La entrada y la salida. Entonces acá tenemos la señal que vamos a ver en el osciloscopio después, que podemos verlo como tenemos 233 volt pico, ¿no? Pico a pico serán 466 y acá 200 milivolt pico, que vendría a ser pico a pico, pico a pico 200, pico 101. Bueno, esto está para 50 ohms. Nosotros dijimos que acá teníamos unos 200 según los parámetros de dispersión. Perdón, según el modelo híbrido que hicimos, estoy quemado ya. Y acá unos 300 de entrada. Así que vamos a correrlo de vuelta y ahora se asemeja un poco más a la realidad. Esto es lo que yo quería ver, porque después lo vamos a ir a medir y tenemos que ver algo similar. Por ejemplo, 600 milivolt pico a pico de salida contra 80 milivolt pico a pico de entrada. Yo esto podría calcularlo, podría hacer con la calculadora, por ejemplo, lo que viene a ser el logaritmo de todo esto. Vamos a abrir una consolita, podemos poner Python 3, format, y acá lo que podemos hacer es calcular 20 por el logaritmo de la salida, que dijimos que era 0.608 sobre, o sea, salida sobre entrada, 0.084 y bueno, 85, base 10 del logaritmo, nos da 17 dB. O sea que según esto tendríamos que estar viendo 17 dB, que lo vamos a ver en el osciloscopio, ¿no? Bueno, esto está bastante interesante. A mí me parece que está bueno analizar el circuito. De última también podemos ver DC. Si apretamos el botón de DC acá arriba tenemos los 8,8 mA. Esto para comprobar está muy bueno. Vamos a agrandar un poquito de zoom. Tenemos 8,8, a mí me ha dado 8,5. Recuerden que me había dado 8,5. Acá me había dado 2,9, me da 3. Acá me había dado 1,1, me da 1,09. Acá me había dado 0,4 volt, me da 0,380. O sea, los valores están muy parecidos a lo que nos estaba dando la teoría del pizarrón. Así que está bastante bueno para
que lo vengan a probar y bueno, se saquen las ganas con eso. Incluso podríamos ver qué pasa si yo esto lo alimento con 3,7 volt, debido a que lo tengo con baterías, por ejemplo. Obviamente me va a bajar todo, va a bajar todos los puntos también, pero tenemos 2,5 volt. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle acá. Bueno, la señal no se rompió, obviamente bajó, ¿no? Seguimos teniendo, pero bajó un poquito. Podemos calcular la ganancia de vuelta de todo esto. Teníamos 19 de ganancia antes. A ver si tenemos Python. No, no me lo dejó. Python 3. Vamos a venir de vuelta. Import mat. Acostúmbrense a usar Python porque está bueno. 20 por mat.log de, dijimos, 0. Tenemos 500. 1714 sobre lo que viene a ser lo mismo que antes, 80, no, bueno, sí, 87 en este caso va a ser 90, vamos a ver 0,9 para redondear, perdón, 10 nos da 15, bueno, bajó un poco la ganancia, es normal, teníamos 19 antes, tenemos 15 y bueno, le bajamos la tensión, pero analícenlo porque tal vez les sirva también 15 dB de ganancia y bueno, les puede llegar a servir para algo. En este caso para mí está bastante bueno. Podemos trabajarlo con tensiones bajas, por ejemplo una batería de litio, y podemos hacer un circuito, un proyecto portátil, que está bastante bueno, que es un proyecto portátil, para hacer un equipo de radio o una radio receptora portátil. Más adelante se le puede agregar una etapa transmisora también, pero bueno, me parece interesante. Así que vamos a ir al laboratorio ahora y vamos a ver cómo se comporta esto con el osciloscopio, el generador de funciones y demás. Bueno, acá estamos en el laboratorio, como podemos ver, lo que tenemos sobre la mesa es el amplificador. Básicamente le voy a hacer un poquito de zoom para que se vea. Pero bueno, acá tenemos lo que viene a ser las resistencias de emisor, la que viene para la parte alterna, la parte de vías de polarización. Tenemos también lo que viene a ser la resistencia de pull down, que es la que vimos en la teoría en la base, que es la que nos complicó el cálculo básicamente. Acá tenemos la realimentación de base, tenemos la de emisor, acá tenemos la resistencia de colector, los capacitores de desacople entrada y salida, el transistor, y acá tenemos un ferrite vid porque estamos hablando de 7 MHz, una frecuencia de RF, y no queremos que se vaya al resto del circuito que vamos a estar alimentando con esto. Esta etapa la voy a hacer porque en realidad la voy a estar usando en otra, o sea, en realidad lo voy a estar haciendo todo para el mismo circuito, pero voy a usar otra vez esta etapa en otra parte del circuito, junto con un filtro escalera y algunas cosas más. Es un amplificador que está más o menos en los 14 decibeles, por ahí, más o menos lo que vimos en la teoría, en la simulación de la computadora, pero bueno, básicamente en la teoría tiene algunas diferencias respecto de las simulaciones, ¿no? Lo que tenemos acá básicamente es, como podemos ver en el osciloscopio, tenemos la señal amarilla que es la salida, la señal celeste que es la entrada, ¿no? En la entrada tenemos alrededor de 100 mV pico a pico, en la salida tenemos alrededor de 600 mV pico a pico, lo cual tenemos una ganancia importante. Después tenemos acá una transformada rápida de Fourier o un analizador de espectro, como lo quieran ver, que tenemos básicamente 7 MHz en la fundamental, como podemos ver, y después ya lo que viene a ser los armónicos casi no se ven, no tenemos tampoco muchas espurias ni nada, lo cual está bastante bueno. No esperaba que sea muy ruidoso tampoco, pero bueno, no está de más analizarlo un poquito para ver cómo funciona. En este caso yo lo que puedo hacer es darle un poquito más de amplitud si quisiera. No tenemos problema con eso. Yo puedo ir subiendo, se ve que el amplificador sube sin problema. No tiene mucho inconveniente. Vamos a achicar un poquito la escala de vertical para que nos entre en la pantalla. Pero bueno, yo ahora estoy entrando con casi 300 mV. Vamos a estar con 400, con 500 mV. Y bueno, ahí ya le estamos entrando con bastante potencia. Tenemos 3 volts de salida. Obviamente mientras yo me acerque a la tensión de alimentación, ahí empieza a recortar, ¿no? 4,5. Recordemos que yo esto lo estoy alimentando con 5 volts. No lo estoy alimentando con 12 o con tensiones más altas. Lo cual, fíjense en la señal amarilla que tenemos 4 volts pico a pico. Y la verdad que no se rompe, está bastante bien. Aparecen un poco armónicas, obviamente. Fíjense en la medida que empiezo a recortar. Miren el crecimiento de las armónicas, que es normal porque estoy recortando, ¿no? Pero cuando dejamos de recortar, que disminuye la componente armónica, tenemos 2.5 volts pico a pico sin problemas con 400 mV de entrada. Vamos a dejarlo en 100. Voy a subir un poquito porque se me fue la escala. Pero acá estamos bastante bien, la verdad. Pero básicamente lo que quería mostrar. Lo que podemos analizar ahora, también la respuesta en frecuencia del amplificador,
Para eso lo que voy a estar haciendo básicamente es usar el analizador de Baud que tiene el osciloscopio. Así que voy a frenar esto un segundo. Vamos a hacer que arranque en 8, ¿no? Perdón, que arranque en 6 MHz y que termine en 8 MHz porque es básicamente dentro de la banda que a mí me importa. Así que vamos a ir de vuelta para atrás y vamos a darle Start. Ahí se va a ir la pantallita. Bueno, esto lo hizo mucho más rápido porque, bueno, efectivamente no se demora mucho y puso pocos puntos también. Pero, por ejemplo, acá tenemos 7 MHz, casi 19 dB. Ahí le creo un poco más porque estamos mirando un poco más bajo la lupa, digamos. Pero bueno, la verdad que está bastante bueno. Me parece que estaría funcionando bastante bien. Y bueno, la verdad que es, no sé, es bastante, para mí es un circuito que está lindo. Así que no duden en replicarlo para hacer alguna etapa preamplificadora. Si bien el tipo de realimentación mixta que tiene no permite una ganancia muy alta, para mí está bastante bien 18 dB de ganancia o 19 dB de ganancia o 20 dB de ganancia, como más o menos como ustedes vean. Me parece que está bastante interesante. Así que bueno, gente, espero que os haya servido el video, que lo puedan aplicar en algún circuito. Yo lo voy a estar aplicando en otros videos más adelante, así que está bueno también que lo vayan viendo y se vayan familiarizando con estas cosas. Funciona bastante bien también como preamplificador para una antena, ténganlo en cuenta, así que no lo descarten del todo, está bastante interesante. Así que bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Chao.